Bueno, eh, hoy quería hacer un par de reflexiones sobre lo que implica la presión impositiva en la Argentina y bueno, y en muchos países del mundo, del mundo capitalista, que son bastante similares. Por ejemplo, en la Argentina la alícuota del IVA es del 21%, se puede llegar a incrementar hasta el 27% para determinados servicios públicos, para otros productos puede llegar a bajar hasta el 10,5%. El, el impuesto a las ganancias antes de la reforma de Macri era el 30%, creo que después lo bajó al 27%. Bueno, pero más o menos por ahí ronda la alícuota en nuestro sistema, en Argentina y en países, en otros países, ¿no? Es decir, que la presión impositiva es de ese nivel, es alta. Bueno, y lo que me llamó la atención y me decidió hacer este video, que hoy tuve un hallazgo, sobre, sobre cuál era el impuesto en plena Unión Soviética. En la Unión Soviética, en el año 17 se hace la revolución bolchevique y cambia el sistema capitalista, que era hasta ese momento rudimentariamente capitalista, porque los bienes de producción y de cambio estaban en manos privadas, pasan a manos del Estado. Pasan a manos del Estado y también en un contexto de guerra civil, porque había muchos ejércitos operando en la recién constituida Unión Soviética, con Lenin a la cabeza. Bueno, en el año 21, 1921, se produce una insurrección eh, de la Armada, en una base naval militar, que deja un saldo de 15.000 muertos. Es decir, la reprimen a la insurrección y dejan un saldo de 15.000 muertos. Esa insurrección se debió a, a que había mucho malestar por las medidas tomadas por el gobierno soviético, la incautación del grano, se quería privilegiar al proletariado industrial, se atacó a los pequeños productores agropecuarios, a los gulags. Y bueno, y todo eso hubo hambre, generó un gran malestar, hubo muerte por hambre de manera masiva. Bueno, se produce la insurrección que mencioné en el año 1921 y ahí Lenin, en plena Rusia soviética, se da cuenta que debe hacer reformas, que así carecía de sustento la revolución de octubre. No era viable. Entonces sucede lo que Lenin dijo, bueno, un paso atrás para dar dos pasos hacia adelante. Y eh, eh, abre una ventana a la iniciativa privada mediante un programa que se llamó la Nueva Política Económica. Ahí surgen, con ese programa de la Nueva Política Económica, surgen los hombres de la Nueva Política Económica, que eran los empresarios del momento. Fundamentalmente eran empresarios logísticos, eran aquellos que llevaban o que comercializaban el grano, que llevaban el grano de los campos agrícolas a las ciudades. Bueno, y ahí hubo una mejora en la economía. La economía rusa pasó a tener los niveles
de 1914, que había caído muchísimo. Bueno, mejoraron los indicadores, ¿no? Indicadores económicos, a tal punto que hubo un mayor consumo, y eso generó un alza de precios. Es decir, la economía se empezó a mover, los granos empezaron a cotizar más a su vez, porque eran más requeridos. Y así la nueva política económica del 21 creo que duró hasta el año 26, algo así. Y después vinieron los planes quinquenales de Stalin, es decir, el comunismo duro, puro y duro. Pero durante la nueva política económica, como hubo un inicio de la actividad privada, bueno, se establecieron impuestos. Y el nivel impositivo, la tasa era del 10%. Y me llamó muchísimo la atención, ¿no?, de que en plena Rusia soviética el impuesto a pagar era el 10%, que eso eran los que los teóricos económicos soviéticos, los economistas, los planificadores, estimaban que podía resistir la economía, el 10%.